Atención, amantes del drama televisivo. Prepárense para la revelación más explosiva que jamás haya sacudido los cimientos de la pantalla chica. Lo que está a punto de desvelarse aquí, en Bombazos VIP, va a transformar para siempre la forma en que perciben a sus concursantes favoritos y a todo el universo del reality show más visto del país. Hoy no hablaremos de simples rumores o de favoritismos al aire. Vamos a desenterrar el secreto que podría probar de una vez por todas que algunos participantes no solo tuvieron una ventaja injusta, sino que jugaron con las cartas marcadas desde el mismísimo comienzo de la competencia. Sí, como lo escuchan, los hilos de este titánico programa podrían haber estado moviéndose mucho antes de que las cámaras se encendieran oficialmente, otorgando un poder descomunal a unos pocos elegidos, convirtiendo la tan pregonada espontaneidad en un mero espectáculo prescrito. La verdad que están a punto de conocer cambiará su perspectiva para siempre y sin posibilidad de retorno. Todo este laberinto de secretos y conspiraciones se manifestó inicialmente a través de una avalancha de comentarios en las redes sociales, que, si bien en un primer momento pasaron desapercibidos, encendieron las alarmas entre los seguidores más perspicaces y ávidos del formato. Una considerable cantidad de usuarios no pudo evitar notar una peculiar desenvoltura en ciertos concursantes desde el preciso instante en que pisaron el fastuoso set, mientras la inmensa mayoría de los recién llegados ingresaba visiblemente nerviosa, con la mirada de asombro recorriendo cada rincón del imponente escenario. Había un selecto grupo que se movía con una facilidad sorprendente, como si fueran auténticos peces en el agua o viejos conocidos del lugar. Parecían dominar el espacio, anticipar los movimientos de las cámaras, conocer los ángulos idóneos y hasta presagiar los giros argumentales que estaban por ocurrir en los episodios venideros. ¿Era acaso un carisma innato que les confería tal soltura, o existía la inquietante posibilidad de que alguien, de manera subrepticia, ya les hubiera proporcionado un mapa detallado de cómo funcionaba cada engranaje de la maquinaria del concurso? La pregunta flotaba en el ambiente, cargada de una incertidumbre que solo la verdad, y ahora Bombazos VIP, podrá disipar por completo. Las primeras piezas de este rompecabezas estaban empezando a encajar, revelando una imagen mucho más compleja y turbia de lo que la producción deseaba mostrar al gran público. La mecha de la controversia se encendió aún más intensamente durante una de las escenas más discutidas y emblemáticas, que tuvo lugar en la primera y decisiva prueba de eliminación. En ese momento de máxima tensión, una participante que apenas llevaba unas pocas horas, casi minutos, dentro del recinto, soltó una frase a sus atónitos compañeros que resonó con una extraña autoridad y un conocimiento inusual. «Tranquilos, que la segunda ronda no será tan dura, siempre sucede así». Lo pronunció con una convicción que sugería un conocimiento profundo y memorizado de los intrincados mecanismos internos del concurso. Y para sorpresa de todos, especialmente de aquellos que no sospechaban la menor irregularidad, sus palabras se materializaron con inquietante exactitud. La ronda subsiguiente fue notablemente más sencilla de lo previsto. El quid de la cuestión, el punto que desató las alarmas, es que ella, siendo una recién llegada sin experiencia previa en el formato ni acceso legítimo a información interna, no tenía ninguna manera lógica de poseer tal certeza, a menos que una fuente externa y de forma ilícita le hubiese revelado el devenir de los acontecimientos. Fue una mera coincidencia fortuita, producto del caprichoso azar, o nos encontramos ante la primera y palpable evidencia de una filtración deliberada que viciaba la imparcialidad de la competencia desde su mismo inicio. La pregunta, amigas, es retórica, pues la cadena de hechos apuntaba inequívocamente hacia una sombra de manipulación evidente, una fisura en la autenticidad del espectáculo que se nos vendía como genuino. Aquí es donde la trama se enreda de manera alarmante y adquiere tintes aún más inquietantes, queridas seguidoras de la verdad sin filtros, porque lo sucedido no constituyó un incidente aislado, un mero desliz puntual de un concursante imprudente. Otros participantes también dejaron escapar comentarios de naturaleza similar,
corroborando un patrón sistemático de acceso a información prohibida y confidencial. Uno de ellos, con apenas un par de días de estancia en el recinto, afirmó con una seguridad asombrosa y delante de las cámaras que capturaban cada instante: "Yo tengo conocimiento de que en la tercera semana se avecina un desafío de puntería". Y la ironía del destino o la meticulosidad de la conspiración. Exactamente en la tercera semana se presentó una prueba que giraba íntegramente en torno al tiro al blanco. Ningún concursante, bajo condiciones de equidad y transparencia, podía albergar tal nivel de certeza sobre los retos venideros, a menos que hubiera sido receptor de un flujo constante de información privilegiada y confidencial. Es en este punto donde emerge la acusación más grave. Varias cuentas anónimas en una popular red social de microblogging han asegurado categóricamente que la propia producción del programa habría orquestado estas filtraciones, suministrando detalles cruciales a ciertos concursantes, aquellos considerados más televisivos, con el objetivo de asegurar su avance en la contienda y mantener la audiencia cautiva a toda costa. El móvil detrás de esta estrategia tan descarada era sencillo y crudo. Estos personajes televisivos garantizan altos índices de audiencia, generan la controversia necesaria que mantiene al público cautivo y se convierten en imanes ineludibles para los ojos pegados a la pantalla, ávidos de drama y espectáculo. La verdad se está desvelando ante sus ojos. No se queden con la duda, suscríbanse ahora mismo a Bombazos VIP y sean parte de la comunidad que siempre está un paso adelante, desentrañando la verdad que otros prefieren ocultar. No querrán perderse ni un solo detalle de esta impactante investigación que desenmascara la falsedad. ¿Qué estrategia podría ser más eficaz para garantizar el éxito arrollador del programa que asegurar que los favoritos tengan una ventaja descarada desde el pitido inicial? Una suerte de empujón desde el banquillo antes incluso de que comience el partido. Se los pregunto a ustedes, quienes nos acompañan en esta revelación sin precedentes. ¿De verdad estamos siendo testigos de una competencia justa y transparente, donde el mérito y la espontaneidad son los únicos jueces? ¿O todo el espectáculo ya estaba meticulosamente guionizado y escrito mucho antes de su emisión, con un desenlace preestablecido? La respuesta, con cada indicio que acumulamos, se perfila con una claridad perturbadora. Y lo peor de todo es que las pruebas que se despliegan a continuación prometen un escándalo aún más hiriente y profundo. Por eso les imploramos, no se despeguen de Bombazos VIP. Suscríbanse de inmediato para no perderse nada de lo que está por venir, porque lo que estamos a punto de destapar va a sacudir cada fibra de su percepción sobre la televisión de realidad. La verdad está a punto de estallar en sus caras, despojando al show de toda su ilusión. La madeja de engaños y artificios se fue desenredando aún más gracias a una voz valiente, la de una exparticipante de ediciones anteriores del mismo programa, que decidió romper el silencio. En una entrevista que, curiosamente, encontró muy poca resonancia en los grandes medios de comunicación, una señal inequívoca de que se intentó minimizar su impacto y silenciar su testimonio. Esta concursante confesó un secreto a voces que hasta entonces se había mantenido en las sombras. Durante el arduo y competitivo proceso de selección, un número limitado de aspirantes recibía unos misteriosos manuales de orientación que contenían información detallada sobre el formato, el funcionamiento interno y, lo más alarmante, supuestas pistas directas sobre la naturaleza y características de las pruebas futuras. Oficialmente, se argumentaba que estos documentos estaban diseñados para facilitar la adaptación de los elegidos al complejo entorno del reality, permitiéndoles familiarizarse rápidamente con la dinámica del concurso. Sin embargo, la verdad era mucho más siniestra y selectiva. Esos manuales, con su invaluable contenido estratégico, no llegaban a las manos de todos los postulantes, sino que eran entregados exclusivamente a unos pocos seleccionados, aquellos que encajaban con el perfil prediseñado por la producción para llegar lejos en la competencia. Esto creaba una brecha insalvable. Imaginen por un instante la brutal disparidad. Mientras la inmensa mayoría de los participantes entraba a la competencia completamente a ciegas,
confiando únicamente en su intuición, su capacidad de improvisación y su resistencia innata. Aquellos afortunados con el manual ya sabían, con meses de antelación, que habría desafíos de resistencia bajo el agua, pruebas de equilibrio en alturas vertiginosas o complicadas competencias de memoria que requerirían habilidades específicas. Esta información privilegiada les permitía entrenar de forma específica y estratégica durante meses, puliendo y perfeccionando habilidades concretas mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar y las grabaciones dieran inicio. Así, cualquiera podría granjearse la reputación de ser el más fuerte, la más inteligente o el más ágil, cuando en realidad su aparente superioridad radicaba en un acceso descarado a la hoja de ruta del juego, una ventaja inicial que desvirtuaba por completo la idea de un campo de juego nivelado. Esto transformaba el concepto de competencia en una farsa predecible, donde el talento genuino quedaba eclipsado por la preparación anticipada y desleal. La indignación es palpable, no es así. ¿Cómo es posible que un entretenimiento que se vende como auténtico sea tan profundamente manipulado desde sus cimientos más básicos? La respuesta, amigas, es más compleja y oscura de lo que parece a simple vista y promete ser devastadora. No permitamos que nos sigan vendiendo ilusiones. Suscríbanse ahora a Bombazos VIP y sean los primeros en conocer cada capítulo de este impactante relato, cada giro inesperado de esta conspiración. Su voz y su apoyo son fundamentales para seguir destapando la verdad y exigiendo transparencia total. Pero la escalada de revelaciones no se detiene aquí, sino que se torna aún más grave con cada testimonio que emerge de las sombras. En un concurrido foro de fanáticos, un espacio vital donde los seguidores más acérrimos comparten teorías y descubrimientos a menudo ignorados por los grandes medios, se filtró una captura de pantalla que, de ser auténtica, sería la prueba más contundente de la manipulación interna que carcome el programa. Se trataba de un supuesto chat entre un miembro del equipo de producción y un concursante que aún no había ingresado al programa, pero que ya estaba en la mira. En las líneas de esa conversación clandestina, el productor tranquilizaba al futuro participante con una frase escalofriante: "No te inquietes, en la segunda eliminación no corres ningún riesgo. Ya está todo dispuesto para que otro abandone la casa". Aunque la veracidad total de este chat nunca pudo ser verificada de manera irrefutable, su contenido coincidió de una manera escalofriante con lo que se desarrolló posteriormente en el transcurso del programa en vivo. La persona a la que se aludía en el mensaje, efectivamente, logró sortear la eliminación con una facilidad inusual, mientras que otro concursante, que para la audiencia y los expertos parecía ser un claro favorito por su rendimiento, fue sorprendentemente y sin explicación lógica expulsado de la competencia en un giro inesperado de los acontecimientos. ¿Se dan cuenta, amigas y amigos de la primicia exclusiva, de la gravedad intrínseca de esta situación? Si estas filtraciones son tan verídicas como parecen y cada vez más indicios lo sugieren con contundencia, ya no estaríamos presenciando un reality en el sentido estricto de la palabra, donde la espontaneidad y la incertidumbre son pilares fundamentales. Nos encontraríamos más bien ante un elaborado guión disfrazado de espontaneidad, una obra teatral con actores que simulan reaccionar a la sorpresa y al azar, pero que en realidad ejecutan un libreto preestablecido. Y el público, la base de todo el entretenimiento, se convertiría en el gran y patético engañado de esta farsa cuidadosamente montada, un mero espectador pasivo de una ilusión fabricada. La emoción que experimentamos, la adrenalina que sentimos con cada prueba, el apoyo a nuestros favoritos, todo sería parte de una coreografía que solo busca el rating y el rédito económico. Por ello, les reitero con vehemencia y con la urgencia que la situación demanda: únanse a Bombazos VIP y manténganse conectados hasta el final, porque tenemos en nuestra posesión más testimonios que están haciendo temblar los cimientos de la producción. Testimonios que prometen desenterrar la verdad para cambiarlo todo y revelar el verdadero rostro de este espectáculo. No hay tiempo que perder. La verdad es un torbellino imparable que lo arrastrará todo a su paso.
No se pierdan ni un solo latido de este escándalo que está redefiniendo el mundo de la televisión. Únanse a Bombazos VIP ahora mismo y asegúrense de estar informados antes que nadie. La verdad los espera, más cruda, más explosiva y más reveladora que nunca antes imaginaron. La verdad, como una poderosa ola imparable, continuó su ascenso inexorable, y lo más impactante de todo provino de la pluma y la voz de un experimentado periodista de entretenimiento, una figura con años de trayectoria cubriendo la compleja y a menudo opaca industria de los programas de realidad. Él, con la autoridad que le confiere su conocimiento interno y sus fuentes privilegiadas, aseguró con rotundidad que ciertos concursantes no solo se preparaban mentalmente para la contienda, sino que también lo hacían físicamente con entrenadores que, curiosamente, mantenían una conexión directa y constante con el equipo de producción del programa. Según las palabras de este informante de élite, existen numerosos casos documentados en los que estos preparadores físicos no solo tenían acceso a información anticipada sobre los próximos desafíos, sino que también ajustaban minuciosamente los regímenes de entrenamiento de sus pupilos para que estos llegaran al set completamente listos, casi como atletas olímpicos preparados para una prueba específica y conocida de antemano. El resultado era predecible y descaradamente injusto. Estos participantes accedían al reality con una ventaja abismal y desleal sobre el resto de sus compañeros, que se enfrentaban a lo desconocido con apenas su ingenio, su fuerza bruta y su nula preparación específica. La disparidad era abrumadora. Ante esta afirmación, la pregunta inevitable que surgió en el seno de la audiencia fue: bueno, ¿y cómo se logra verificar una acusación de tal magnitud, una denuncia que roza la incredulidad? Pues bien, la respuesta llegó a través de las redes sociales, donde circularon de forma viral videos de un concursante, en particular realizando entrenamientos que eran idénticos, hasta el más mínimo detalle y la secuencia de movimientos, a los que semanas después se exhibieron como parte de una de las pruebas centrales y definitorias del concurso. La similitud no era simplemente sospechosa, era tan flagrante y evidente que hasta los fanáticos más casuales y menos comprometidos no tardaron en comentar, con una mezcla de indignación y asombro creciente: esto no es una mera coincidencia. Lo entrenaron con pleno conocimiento de lo que se avecinaba, con el guión en la mano. En este preciso instante, la indignación del público, que se sentía traicionado y manipulado de la forma más burda, alcanzó cotas insospechadas. La esencia misma de un reality show, su alma y su razón de ser, se cimienta en la sorpresa, en la pura improvisación, en la valentía de enfrentarse a lo completamente desconocido y en la genuina reacción humana ante situaciones inesperadas. Si una parte de los concursantes ya posee el guión, o, al menos, las pautas fundamentales de lo que va a ocurrir, entonces todo el concepto se desmorona estrepitosamente, perdiendo su sentido original. Pierde su valor intrínseco, se convierte en una simple obra de teatro predecible y sin alma. Una farsa cuidadosamente orquestada para engañar al espectador. La magia, el factor X que mantiene a millones de espectadores pegados a sus pantallas, deseosos de ver lo impredecible, se disuelve en el aire como una promesa vacía e incumplida. Por consiguiente, queridas amigas y amigos de la verdad inquebrantable, la pregunta que nos interpela con una fuerza abrumadora es: ¿seguiremos aferrándonos a la ingenua creencia de que estos participantes son intrínsecamente los más fuertes, los más habilidosos o los más carismáticos, los que naturalmente llegan lejos? ¿O es hora de aceptar la cruda realidad de que simplemente estaban mejor informados, armados con una ventaja ilegítima que distorsionaba por completo la balanza de la equidad y la justicia deportiva? Esa es la perturbadora incógnita que nos deja a todos este escándalo en plena ebullición. Una duda que carcome la confianza en el entretenimiento televisivo y en la integridad de los programas de realidad. Y por supuesto, no olviden el pilar fundamental de nuestra comunidad. Suscríbanse a Bombazos VIP y dejen sus valiosos comentarios, porque lo que viene a continuación es aún más demoledor y hará temblar lo poco que queda de la credibilidad de este programa.
Prepárense, porque vamos a desentrañar los hilos de las eliminaciones que, según las pruebas fehacientes, estaban planeadas mucho antes de que se encendiera el primer foco del set. La verdad está a punto de un giro inesperado. Prepárense para el impacto. Suscríbanse a Bombazos VIP y sean testigos de cómo la verdad desgarra el velo de la ilusión en el mundo del entretenimiento. Cada revelación es una descarga eléctrica que les mostrará la cruda realidad que se oculta. Amigas y amigos, lo que nos aprestamos a desvelar ahora tiene el potencial de superar en impacto y trascendencia todo lo que hemos expuesto hasta este instante. Porque ya no estamos hablando únicamente de concursantes que accedieron al programa con conocimiento anticipado de las pruebas o con una preparación desleal. Lo que se cierne sobre nosotros es la posibilidad, cada vez más sólida, de que las eliminaciones, esos momentos cumbres de tensión y drama televisado que nos mantienen al filo del asiento, estuvieran predeterminadas incluso antes de que la temporada comenzara oficialmente. Sí, han escuchado bien. Eliminaciones predecididas, como si los participantes no fueran más que piezas de un ajedrez cuidadosamente orquestado, movidas a conveniencia por la producción en función de sus propios e inconfesables intereses de rating y narrativa. Antes de sumergirnos por completo en esta abrumadora evidencia, permítanles reiterarles una vez más la importancia vital de su apoyo incondicional. Suscríbanse a Bombazos VIP de inmediato y permanezcan enganchados hasta el último aliento de esta emisión, porque aquí, y solo aquí, les voy a desvelar los secretos más oscuros, las maquinaciones más retorcidas que jamás hubieran podido imaginar acerca de este tan publicitado reality. El rumor, que con el tiempo se ha transformado en una inquietante certeza para muchos, comenzó a circular cuando un extrabajador del canal, con evidentes intenciones de revelar la verdad, filtró una lista que supuestamente detallaba el orden real de salida de los concursantes. Un documento que sembraría el caos en la credibilidad del programa. Lo verdaderamente asombroso, y lo que otorgó una credibilidad devastadora a este documento, es que durante las primeras semanas de emisión, esa lista coincidió al pie de la letra con cada eliminación que presenciamos en pantalla. Un calco perturbador y preciso de la realidad televisada. Aunque el documento fue rápidamente suprimido de las plataformas de Internet, no lo fue con suficiente celeridad, ya que numerosos seguidores lo habían descargado y compartido profusamente en diversos foros especializados antes de que desapareciera por completo. ¿Pueden siquiera imaginar las implicaciones que esto conlleva para la integridad del programa? Una lista de eliminados circulando incluso antes de que las grabaciones de las pruebas se hubieran iniciado. Una premonición de un futuro que ya estaba escrito y sellado. Algunos, en un desesperado intento por salvaguardar la imagen impoluta del programa y mantener la farsa, intentaron desmentir categóricamente estas afirmaciones, tachándolas de pura especulación o de meras conjeturas infundadas, producto de mentes conspirativas. Sin embargo, la coincidencia, la asombrosa y perfecta exactitud entre la lista filtrada y los eventos reales, fue demasiado abrumadora para ser atribuida a la simple casualidad, a una fortuna inusual. La balanza se inclinaba peligrosamente hacia la manipulación más descarada. Si esa lista resultaba ser auténtica y cada vez más indicios apuntaban en esa dirección con fuerza innegable, significaría que todo el programa, desde el primer hasta el último momento, no es más que una intrincada actuación, una puesta en escena meticulosamente planeada donde cada gesto, cada lágrima derramada y cada victoria celebrada están coreografiados de antemano. ¿Cuán demoledor sería para la percepción del público descubrir que la emoción desenfrenada que experimentamos con cada eliminación, la sorpresa genuina y el apoyo incondicional a nuestros favoritos, ya estaban predeterminados y escritos desde el preciso instante en que la temporada comenzó su rodaje, como si de una novela se tratara? La respuesta, amigas y amigos, es una punzada dolorosa en el corazón de la credibilidad televisiva, una herida abierta en la confianza que depositamos en el entretenimiento. Es por esta razón que les suplico, les insisto con la máxima urgencia, que no se separen ni un instante de Bombazos VIP
y renueven su suscripción si aún no lo han hecho, porque lo que viene a continuación no solo los dejará fríos de asombro, sino que congelará su fe en la autenticidad de la televisión y de los programas de realidad. La verdad es un iceberg gigante, y apenas estamos arañando su superficie, pero lo que yace debajo es tan vasto como inquietante y podría hundir el barco de la ilusión por completo. No dejen que la manipulación los ciegue ni por un segundo. Únanse a Bombazos VIP y sean parte de la élite que conoce la verdad detrás de las cámaras, la verdad que nadie se atreve a contar. Cada suscripción es un paso más hacia la transparencia total y el fin de la farsa televisiva. Otro elemento que sembró una semilla profunda de sospecha y avivó las llamas de la controversia fue la abrupta y enigmática salida de un participante que gozaba de un cariño excepcional por parte del público y que se perfilaba como un gran contendiente. Su eliminación fue tan extraña, tan repentina y carente de una justificación convincente en términos de desempeño, que incluso sus propios compañeros en el programa no pudieron evitar notar la disonancia en el momento, sintiendo que algo no encajaba con la lógica de la competencia. Según trascendió por fuentes cercanas, días antes de su expulsión, este concursante habría tenido una fuerte discusión, un altercado verbal de alto calibre, con uno de los productores detrás de cámaras, lejos del escrutinio de los focos y las grabaciones. Fue una mera coincidencia que, poco tiempo después de este incidente, fuera eliminado en una prueba donde, objetivamente, su rendimiento había sido superior al de otros competidores que permanecieron en el juego. Para un gran sector de la audiencia y para los críticos más agudos de la prensa rosa, no fue casualidad. Fue, sin tapujos, una forma de castigo ejemplarizante, un mensaje velado y contundente a quienes osaran desafiar la autoridad de la producción o salirse del guión preestablecido que ya estaba meticulosamente planificado. Y presten mucha atención a esto, porque el entramado se complejiza aún más, revelando la injerencia de intereses comerciales. Varias cuentas de fanáticos, verdaderos detectives digitales que escudriñan cada detalle, descubrieron que algunas marcas patrocinadoras del programa comenzaron a promocionar sus productos utilizando la imagen de ciertos participantes con una anticipación sorprendente, mucho antes de que estos llegaran siquiera a las instancias finales de la competencia. ¿Cómo podían estas empresas tener la absoluta certeza, una garantía tan firme, de que esas personas en particular continuarían en el juego por tanto tiempo y no serían eliminadas? La respuesta es tan obvia como perturbadora, porque ya estaba pactado, formaba parte de un acuerdo preestablecido que aseguraba su permanencia y visibilidad en pantalla. Un publicista, quien había trabajado directamente con una de estas marcas, lo confirmó sin reservas en una entrevista, que, curiosamente, fue objeto de una rápida desaparición de los principales portales de noticias, como si nunca hubiera existido. Sus palabras fueron lapidarias y desveladoras. A nosotros nos proporcionaron los nombres de quienes se esperaba que permanecieran más tiempo en el reality para que pudiéramos organizar nuestras campañas publicitarias con la antelación necesaria y maximizar el impacto. Esa declaración, que se viralizó a la velocidad de la luz, desapareció con la misma celeridad de Internet. ¿Acaso hubo presiones indebidas y poderosas para silenciar una verdad tan incómoda y comprometedora para la imagen del show y sus intereses económicos? ¿Se dan cuenta, queridos espectadores de Bombazos VIP, de la magnitud colosal de este escándalo? No estamos hablando simplemente de pequeños favoritismos o de ventajas puntuales. Estamos desenterrando un vasto entramado comercial y televisivo, donde incluso los contratos publicitarios, esos pilares fundamentales de la financiación del programa, estarían íntimamente conectados y supeditados al destino ya predefinido de los participantes. Esto convierte al reality en un sofisticado vehículo de marketing y manipulación de masas, más que en una competencia justa e impredecible. Y aquí, en Bombazos VIP, tenemos la férrea convicción de seguir revelando cada una de estas capas de engaño, por más profundas, oscuras y dolorosas que sean. Por eso, su compromiso es crucial. Suscríbanse de inmediato y compartan este video con todos sus conocidos,
porque todavía nos queda por desenterrar lo más fuerte y escandaloso de este tinglado de falsedades. Una de las pruebas más polémicas y que generó un huracán de suspicacias fue un reto de resistencia bajo el agua, donde, según las reglas explícitas y bien publicitadas, todos los concursantes debían sumergirse y aguantar la respiración el máximo tiempo posible. El ganador de esta ardua contienda fue, de manera predecible, uno de los participantes más mediáticos y promovidos por la producción. Sin embargo, lo realmente inquietante es que varios de sus compañeros de encierro aseguraron, con gran convicción, que este concursante llevaba un dispositivo especial, hábilmente oculto, para facilitar la respiración. La verdad es un huracán que se aproxima y no dejará piedras sin remover. Suscríbanse a Bombazos VIP y sean los primeros en sentir el impacto de cada revelación, de cada secreto que salga a la luz. No hay vuelta atrás una vez que se conoce la verdad más profunda y perturbadora que se escondía. Atención, atención. Después de haber desentrañado capa por capa esta telaraña de engaños, de haber puesto al descubierto los hilos invisibles que mueven este supuesto reality, la conclusión es impactante. Lo que creímos una competencia justa es en realidad una obra maestra de la manipulación. Concursantes con información privilegiada, eliminaciones pactadas, entrenadores con acceso a los retos, psicólogos moldeando emociones y contratos ocultos que garantizaban la permanencia de los elegidos. Todo apuntaba a que los ganadores ya estaban definidos mucho antes de que se encendieran las cámaras, antes incluso de que la audiencia empezara a soñar con sus favoritos. ¿Cómo es posible que nos hayan estado vendiendo una ilusión tan bien orquestada? La respuesta está en cada testimonio, cada filtración y cada patrón sospechoso que Bombazos VIP ha desvelado hoy. Así que, si no quieren seguir viviendo en la ceguera de la manipulación televisiva y desean ser siempre los primeros en conocer la verdad más impactante, es ahora o nunca. Suscríbanse de inmediato a Bombazos VIP, activen las notificaciones y prepárense para no perderse nunca más lo último, lo más explosivo, lo que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima, donde seguiremos destapando los secretos más oscuros de la farándula que se esconde tras las luces.